En este video vamos a ver otros métodos de cálculos de límites de funciones de dos variables independientes. Vamos a trabajar con los límites direccionales y para ello vamos con un ejemplo. Existe el límite de la función f de x y igual a x por y dividido x al cuadrado más y al cuadrado para x y tendiendo 0, 0. Lo primero que se hace es el límite simultáneo. Entonces calculamos el límite simultáneo y vemos que hay una indeterminación 0 sobre 0 y no hay ninguna técnica algebraica que me permita salvar esta indeterminación. Por lo tanto, seguimos con los límites reiterados. Uno de los límites reiterados es límite para x tendiendo a 0 del límite para y tendiendo a 0 de la función. Es decir que primero calculamos este límite, nos queda una función en x. En este caso nos queda 0 dividido un número, porque x no vale 0, tiende a 0, pero no vale 0, por lo tanto este cociente es 0. Límite para x tendiendo a 0 de 0 es 0. Vamos con el otro límite reiterado. Límite para y tendiendo a 0 de límite para x tendiendo a 0 de la función. Entonces acá reemplazamos a la x por 0, nos va a quedar una función en y, de la cual le sacamos el límite. Nos queda 0 dividido un número, por lo tanto, límite para y tendiendo a 0 de 0, que también es 0. Es decir, que ambos límites reiterados da lo mismo. No podemos garantizar nada, ni la existencia ni la no existencia. Entonces seguimos con ahora sí vienen los límites direccionales. ¿Qué significa límites direccionales? Llegar al valor x sub 0 y sub 0 a través de un camino. Entonces uno de los posibles caminos son los caminos rectos. Es decir, vamos a llegar al punto a través de rectas. Estas rectas sí o sí tienen que pasar por el punto x sub 0 y sub 0. Y se utiliza la ecuación punto pendiente, porque tenemos como dato el punto x sub 0 y sub 0 y la pendiente puede ser cualquiera. Entonces, esta es una familia de rectas, una familia de caminos rectos. En nuestro caso particular, x sub 0 y sub 0 vale 0, por lo tanto, es 0, 0, por lo tanto, nuestra familia de rectas que pasa por el 0, 0 es y igual a la pendiente por x. Hacemos el siguiente análisis. Si x tiende a 0, entonces y, que es igual a m por x, también va a tender a 0. Entonces hacemos el reemplazo en nuestra función para el cálculo del límite. X tiende a 0, m de x, m por x también tiende a 0. Reemplazamos a la y por m por x y trabajamos en forma algebraica. Como todo está en función de x, entonces límite para x tendiendo a 0. Acá trabajamos x por x es x al cuadrado. En el denominador sacamos factor común x al cuadrado. Entonces, estas x con estas x se pueden cancelar porque no valen 0. Son valores muy cercanos a 0, pero no valen 0. Por lo tanto, por eso podemos cancelar. Entonces nos queda límite de m dividido 1 más m al cuadrado, que como m no depende de x, es una constante para x. Por lo tanto, el límite es m dividido 1 más m al cuadrado. M puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, depende del camino, va a ser el límite. Entonces, es decir, existen infinitos límites. En cada uno de estos caminos, el límite es diferente, por lo tanto, no existe el límite. La representación gráfica de la función es la siguiente. Vemos que si nos movemos por el eje de las x, la función vale 0. Si nos movemos por el eje de las y, la función vale 0. Pero fíjense qué pasa si nos movemos por los puntos del dominio donde la x y la y valen lo mismo. Es decir, puntos del dominio que están sobre la recta x igual a y. La función tiende a ese lado a un medio, vale un medio, ¿sí? Es decir que si nos acercamos al 0, 0 tiende a un medio. Ahora, ¿qué pasa si los valores x y del dominio son opuestos? Es decir, que nos movemos por esta recta. ¿Sí? El valor que toma la función es menos un medio. ¿Sí? En el caso de los caminos rectos, donde la pendiente valía 1 y la pendiente vale menos 1. Otro detalle es a tener en cuenta. La gráfica, así como está representada en el GeoGebra, aparece, no nos queda definido
que en el 0, 0 no está definida la función. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. En todo este segmento la función no está definida. Acá hay un corte en la gráfica, no es una superficie continua. Ese es un detalle a tener en cuenta con el GeoGebra. Seguimos con los límites direccionales. Vamos con los caminos parabólicos. Para la aplicación de estos caminos, primero vamos con un ejemplo. En este ejemplo, la función que tenemos es la siguiente. F de xy igual a x por y al cuadrado dividido x al cuadrado más y a la cuarta. Y nos preguntamos si existe el límite para xy tendiendo 0, 0. Lo primero que se hace es usar límites simultáneos para ver si la función se puede calcular de esta manera, porque la más sencilla es lo primero que uno tiene que tratar de aplicar. Pero la función está indeterminada. Está indefinida en ese punto, nos queda una indeterminación de 0 dividido 0, 0 sobre 0, y por lo tanto no tiene este límite simultáneo. No podemos decir nada que tiene o no tiene límite, no nos dice nada la indeterminación. Tampoco hay técnicas algebraicas que me permiten salvar esta indeterminación, por lo tanto seguimos con los límites reiterados. Los límites reiterados recuerden que son dos. Primero se calcula límite para y tendiendo a 0 de la función, obtenemos una función en x y luego calculamos el límite de esa función para x tendiendo a 0. Entonces hacemos el reemplazo de la y, la reemplazamos por 0 y nos queda la siguiente expresión. 0 dividido un número, por lo tanto esto es límite, este cociente 0, por lo tanto nos queda límite para x tendiendo 0 de 0, por lo tanto este límite nos da 0. Vamos con el otro límite reiterado. Límite para y tendiendo a 0 de límite para x tendiendo a 0 de la función. Reemplazamos a la x por 0 y nos queda la siguiente expresión. 0 dividido un número que da 0, por lo tanto nos queda el límite para y tendiendo a 0 de 0 y esto también es 0. Entonces vemos que los dos límites reiterados dan el mismo valor, pero no nos dice nada, así que tenemos que seguir trabajando. Así que ahora vamos con los caminos rectos. En los caminos rectos, la ecuación de la familia de recta es y igual a m por x. ¿Por qué? Porque el punto del cual calculamos el límite, xy, es 0, 0. Entonces, reemplazamos en nuestro límite a la x, a la y por m por x. Entonces, nos queda la siguiente expresión. X por y m por x todo al cuadrado y en el denominador nos va a quedar x al cuadrado más y m por x todo elevado a la cuarta. Solamente nos queda en función, el límite solamente lo calculamos en función de x porque hemos reemplazado a la y por x y vemos que cuando la x tiende a 0 y también tiende a 0. Entonces trabajamos en forma algebraica, aquí agrupamos las x, nos queda x al cubo, acá sacamos factor común, la x al cuadrado, podemos simplificar esta x al cuadrado con esta x al cubo y nos queda la siguiente expresión. Límite para x tendiendo a 0 de m al cuadrado por x dividido 1 más x a la cuarta por m a la cuarta por x al cuadrado. Si nosotros queremos calcular el límite, reemplazamos a x por 0. En el numerador nos queda 0, pero en el denominador tiende a 1. Por lo tanto, 0 dividido 1 es 0. Entonces, por los caminos rectos vemos que también el límite es 0. Es decir, coincide con los límites reiterados. Empezamos a sospechar que 0 puede ser un posible límite. Entonces, ahora vamos a los caminos parabólicos. Hay dos tipos de caminos parabólicos. Estos caminos, en los caminos parabólicos como en los caminos rectos, el punto x sub 0 tiene que pertenecer a la parábola y en estos casos en particular hacemos que sea el vértice de la parábola porque es más sencillo trabajar en forma algebraica. Tenemos dos tipos de parábolas. Las parábolas en donde el eje de esta familia es paralelo al eje de la y y la ecuación general es la siguiente, es la ecuación canónica de las parábolas. Y menos y sub 0 igual a, que es el coeficiente principal o coeficiente cuadrático, por x menos x sub 0 todo al cuadrado. X sub 0 y sub 0 acá es el vértice de estas parábolas.
Y tenemos las otras parábolas en donde los ejes de esta familia son paralelas al eje de las X. Vamos con nuestro ejemplo. Entonces vamos con la familia de parábola cuyo eje sea paralelo al eje de la Y. En nuestro caso en particular coincide con el eje de la Y, porque el punto al cual nosotros queremos calcular el límite es 0, 0. Entonces hacemos el reemplazo, reemplazamos a y por a la a por x al cuadrado, reemplazamos y hacemos el trabajo algebraico, nos queda a al cuadrado por x a la quinta y en el denominador x al cuadrado, factor común de 1 más a la cuarta por x a la sexta. Entonces ahora calculamos, antes de hacer el cálculo, vemos que podemos simplificar aquí. Nos queda una x al cubo en el x al cubo, bien digo, en el numerador y calculamos el límite. Al reemplazar la x por 0, este valor tiende a 0, pero el denominador tiende a 1, por lo tanto 0 dividido 1 es 0. Ahora vamos, o sea que hasta ahora el límite viene dando el mismo en todos los casos que hemos calculado. Ahora vamos con la otra familia de parábolas. En este caso la ecuación de la familia es x igual a por y al cuadrado. Estas parábolas abrazan al eje de las x. El eje de las x es el eje de simetría de estas parábolas. Al hacer el reemplazo, ahora vamos a reemplazar a x por a y al cuadrado, nos queda la siguiente expresión, de la cual trabajamos en forma algebraica y sacamos factor común y a la cuarta en el denominador se simplifica. Y al simplificar y calcular el límite para y tendiendo a 0, como la expresión ya no tiene más y a la cuarta no está en función solamente de a para y es una constante. Entonces el límite es a dividido a al cuadrado más 1. Como a puede tomar cualquier valor, quiere decir que depende del camino parabólico, que la amplitud de esa parábola, de ese camino, va a ser el límite. Entonces vemos que si a vale 1, este límite tiende a un medio, es un medio. Bueno. Esta es la representación gráfica de la función. Vemos que si nos movemos por el eje de las x, es decir, la y es constante, la función tiende a 0. Ahora, si nos movemos por el eje de la y, es decir, x constante, también tiende a 0. Ahora, si nos movemos por un camino parabólico, el límite ya no es 0, a tal punto que llega a un máximo de 0,5 cuando la apertura de la parábola es 1 y llega a un mínimo de menos 0,5 cuando la apertura de la parábola es menos 1. Ahora vamos a hacer girar esta gráfica. Si uno ve, el valor máximo que toma la función es 0,5, el mínimo es menos 0,5, justamente en la cercanía del 0, 0. Y la función en el 0, 0 no está definido y se ve claramente que la superficie que representa la función tiene un corte, una discontinuidad en ese punto. Y con esto queda terminado este video.